ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Cumple 10 años, hoy mismo, la sanción de la ley 26.571, que muchos se preguntarán qué ley es esta. Bueno, la que establece las PASO, es decir, la ley conocida como la ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. La verdad, esta ley nació para evitar la discusión interna del Partido Justicialista y por entonces se determinó que cualquiera podía votar en las internas de cualquier partido político, de cualquier frente electoral, y fue prácticamente el decreto de la muerte de las internas partidarias. Y esto encierra una trampa. ¿Y la trampa cuál es? Que en lugar de que los afiliados puedan elegir a sus candidatos, cualquiera puede opinar sobre los candidatos a elegir. En aquel momento el kirchnerismo no tenía el total del aval del peronismo y en una interna del Partido Justicialista corría riesgo. Entonces, con este invento, se anularon las internas partidarias y se armaron las internas abiertas para que cualquiera pudiera votar en los candidatos que se exponían. Las PASO son un verdadero fracaso, porque además de costarle mucho a todos los argentinos, no produce ninguna situación a favor de nadie. Incluso crea anarquizaciones y hace una especie de encuesta pública abierta o de petitorio, donde, como en las últimas que pasaron, la fórmula de los Fernández había sacado una mayor diferencia y por la posición de Alberto Fernández de empezar a ponderar a Cristina y de empezar a agradecerle a Cristina públicamente, empezó a bajar votos y por el otro lado un Macri que salió a hacer campaña, salió del sillón y se movió, consiguió repuntar y terminaron en 40 puntos. Es decir, aquello que hubiese sido definitivo, donde el Frente Fernández hubiera sacado 12 diputados más, hubiera sacado 5 senadores más, no valía porque era simplemente las PASO, la interna, que además eliminaba a aquellos que no sacaran de porcentual. ¿Y qué jugó en aquel momento para que esto ocurriera? Que en la Argentina hay 700 partidos políticos reconocidos, 700, en el orden nacional, provincial y municipal. En un país que tiene 700 partidos políticos, usted se da cuenta que no hay 700 visiones políticas diferentes. Y a partir de allí, uno empieza a analizar en qué momento surge la posibilidad de tantos partidos políticos. Primero con la proscripción del peronismo. Y segundo, cuando aquellos que perdían las internas de los partidos políticos buscaban desesperadamente participar de las elecciones, pero por otro lado. Tiene el caso abierto de Antonio Cafiero cuando va por fuera del Partido Justicialista, arma con la Democracia Cristiana un frente electoral y saca más diputados que el Partido Justicialista que conducía Herminio Iglesias. Es decir, todo aquello parecía y se prestaba a una trampa y entonces hubo un crecimiento impensado de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se alquilan, porque se prestan, porque se venden, por lo que usted quiere imaginar. Bueno, eso ocurre. Y además hay una tremenda falsedad en las fichas partidarias que también se traspasan de un partido a otro para su reconocimiento. Es decir, todo está podrido en Dinamarca. Frente a esto, el nacimiento de aquella ley parecía que venía a poner cierta cordura, pero en realidad apuntaba a eso que dijimos antes, a un estado de casi caótico de las internas sobre todo del Partido Justicialista. Bueno, no sirven las PASO. Esto está evidenciado que no tiene ningún sentido de ser. Y la anulación de las PASO, que sería un hecho positivo, volvería o devolvería la vida con más fuerza a los partidos democráticos más importantes. ¿Por qué? Porque todos aquellos partidos chicos desaparecerían virtualmente, porque no tendría gente que vaya a votar una interna, y entonces la justicia electoral podría decir, este se cayó, este se cayó, este se cayó. Como no sabemos si eso va a ocurrir, simplemente le comentamos que hace 10 años se contribuyó a esta tremenda confusión que es la política argentina, donde al final
se ha perdido absolutamente la vida partidaria y es lógico que cuando usted quiere buscar un referente político encuentre los partidos cerrados. El radicalismo, que tiene mucha pasión por las internas, sigue haciendo sus elecciones internas, pero si usted busca en los 700 partidos va a encontrar 2 o 3 que le importan las internas y los demás que no las efectúan. Estamos entonces ante una crisis que produce además, según la Constitución Nacional, la única vía de la representatividad para gobernar. Usted no puede llegar si no es a través de los partidos políticos. Y entonces, frente a esto, la necesidad de que surjan nuevos dirigentes está muy clausurado. Y aparecen expresiones de otro lado, de los movimientos sociales, del sindicalismo, de movimientos juveniles, es decir, de distintas agrupaciones o lugares que no están vinculados estrictamente a la construcción política de los propios partidos, que son la herramienta constitucional para poder llegar a ocupar lugares públicos. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque cuando uno se encuentra en que estamos haciendo la última semana de la decadencia de Macri, y que Macri está en España porque la cumbre climática que se tenía que hacer en Chile por el desastre de la política liberal de Chile y lo que está pasando en el país trasandino se pasó a Madrid, ya está Macri en Madrid, y que después de ahí se va a ir a Brasil para estar en una reunión con Bolsonaro por el Mercosur, cuestiones innecesarias de un presidente que se está despidiendo, pero tiene todo el derecho a hacerlo porque le corresponde hacerlo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la vida política de cada uno de estos sectores que componen el frente de Cambiemos o Juntos por el Cambio? Bueno, ya han decidido que Patricia Bullrich sea la encargada del PRO. El PRO es un partido que López Murphy fundó y que se lo virlaron con mucha calidad, lo dejaron afuera López Murphy y ahí empezaron ellos a construir todo su historial. Bueno, ese partido fue terminante ahora, y termina en manos de quién? De quien en los años 70 hablaba y pedía la vuelta de Perón a la Argentina, de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Esa es la presidenta del PRO, que dice que va a llamar a elecciones internas para elegir autoridades, etcétera, etcétera. El otro componente, la coalición cívica, tiene en fuga a Carrió, que renuncia a la banca y dice que por 2 años se los toma de vacaciones. Y el otro, que es la Unión Cívica Radical, tiene graves fracturas internas entre los que quieren colaborar con el gobierno que va a entrar y los que dicen no, mantengamos una férrea oposición. Enfrente, el que ganó, el Frente de Todos, encuentra al Partido Justicialista como el partido nutriente, pero hay 15 partidos más. Es decir, es un frente electoral que para hacer justicia se le debería dar también participación activa en las decisiones políticas del gobierno. Para que no termine como el caso de Cambiemos, que fue una reunión para conseguir votos, pero que a la hora de gobernar prácticamente el PRO le pasó por arriba a la Unión Cívica Radical. Y en esto veremos, por eso acá no queremos hacer conjeturas, a pesar que como todo el mundo sabe ya hay algunos ministros puestos, veremos qué se anuncia el viernes. El viernes Fernández va a anunciar su gabinete. Y como todas las especulaciones habidas y por haber se han contado, se le agrega hoy, a las 9:30 de la mañana, la primer testimonial como imputada de la vicepresidenta electa, pero relacionada cuando era presidenta de la Nación, por direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz y como integrante de una asociación ilícita, así está denunciada y caratulado, donde tiene que declarar hoy Cristina Fernández. Ahora, Cristina pidió a la televisación en directo, cosa que no se puede hacer porque en el momento que se decidió que no se televisaba, ninguno de los abogados defensores hizo ninguna presentación, ningún reclamo, y entonces eso no se puede hacer ahora porque ya se fijaron en su momento las normas de cómo iba a ser todo esto. ¿Pero por qué Cristina quería la televisación en directo? Porque quiere decirle al pueblo que ella es víctima
de los medios hegemónicos, que es víctima de una persecución política, etcétera, etcétera. Y acá viene la otra parte de la historia. Cristina Fernández estuvo 2 años sin fueros, 2 años. En esos 2 años, el gobierno de Macri no hizo que se apuraran las causas, hizo que se le creara la mayor cantidad de procesos, pero que ninguno se definiera a los efectos de seguir usando a la prensa para demostrar la administración fraudulenta y el robo descarado del gobierno anterior, mantener la grieta y con esa grieta, según le decía Durán Barba, poder llegar a las elecciones y ganarlas. Como le fue medianamente bien en el medio tiempo, siguieron con esa política y se terminaron estrellando por lo que ocurrió después de que el pueblo argentino se dio cuenta del verdadero desastre real. Sin embargo, gracias a las PASO, en su segunda oportunidad, se recuperaron y se fueron con un 40%, se van con un 40%, y con un acto de despedida. Y entonces uno se pregunta en este tiempo y en este momento, si la justicia tuvo todo en sus manos, incluso para ponerla presa si había pruebas, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué las causas no se definieron? ¿Por qué se estiraron? Y ahora cuando se llega a un cambio de gobierno donde aparece otra vez Cristina Fernández con el apoyo del pueblo, instalada como vicepresidenta, los jueces van a hacer lo que hacen siempre, pisar los expedientes que antes aceleraban o que antes jugaban de otra manera. Pero la decisión política de Macri de mantener la espada sobre la cabeza de Cristina, pero sin que llegue a tocar el cuello, hizo que los jueces dijeran, no aceleramos, no, hasta ahí, que todo el mundo sepa que es culpable, porque la acusan los medios, pero no la justicia. Y entonces, como está imputada, pero no está condenada, como está en varios procesos, pero dice la Constitución Nacional que se puede ser candidato si no está con sentencia firme, Macri llegó procesado a ser presidente de la República y Cristina llega procesada a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué no nos preguntamos qué pasa con la justicia argentina? Apenas se sentó Macri, el juez que tenía el procesamiento dijo, es libre de culpa y cargo. ¿Por qué tenemos que seguir teniendo los jueces que tenemos y la justicia que tenemos? ¿Por qué tenemos que aguantar que una parte fundamental de la democracia sea como es y transforme a la democracia en democracia fraudulenta? Bueno, esta es una pregunta que no tiene respuesta porque no se la queremos buscar. Y frente a esto, Cristina Fernández en el Senado tendrá la responsabilidad de conducir nada más ni nada menos que el lugar donde se ponen los jueces, el Senado de la Nación. De forma tal que todo lo que no se hizo porque no se quiso, ahora no se va a hacer porque no se va a poder. Eso de no poder se va entre comillas, porque los jueces ahora no van a querer hacerle caso a los que se van. Y aquí entra a jugar otro papel mucho más importante del que nosotros imaginamos en aquellos gestores políticos y judiciales, entre los que se encuentra el actual presidente de Boca, Angelici, un puntero radical que ha tenido siempre llegada a la justicia y que además necesitó ser el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para tener legalidad, entre comillas, de poder visitar asiduamente a los jueces. ¿Y qué le va a pasar a Angelici? Que no va a ser candidato en Boca, pero que sí hay una lista que lo va a representar, van a perder las elecciones. Y en la pérdida de las elecciones va a ocurrir algo fenomenal. Se va a ir el macrismo de Boca Juniors después de 25 años, y lo que no sabe la gente es que el macrismo llegó a Boca hace 25 años, cuando el Coti Sigle, aburrido porque no había actividad política, se metió en la interna de Boca y dijeron, vamos a hacer presidente a Macri. Y algunos peronistas, hinchas de Boca, también lo apoyaron al Coti Sigle, hicieron una sociedad, y Macri fue la consecuencia de Nosiglia. Aunque usted no lo crea, así ocurrió en Boca Juniors, y estuvieron 25 años. Y como Boca, al igual que cualquier club de trascendencia deportiva, gravita en la política argentina, entonces, desde allí, y con las peñas de Boca, empezó un crecimiento político de Mauricio Macri que nunca había soñado sentarse en el sillón de Rivadavia. Fue jefe de la Ciudad Autónoma, fue diputado nacional, fue presidente de la República,
y ahora se quiere ir para regresar como el conductor de la oposición. Dijo en las últimas horas Macri que no se iba a presentar nunca más a ninguna candidatura. Bueno, sea como fuere, le queremos recordar los desastres que deja Mauricio Macri en la Argentina, y que mientras estas cosas que le estamos contando pertenecen ya a la historia, Macri se va del país dejándole a Alberto Fernández una realidad económica que ya este programa ha contado muchas veces, pero que vale la pena repetírsela. Entre enero y junio del próximo año, el Tesoro Nacional deberá cancelar vencimientos por 45.000 millones de dólares. De estos 26.000 millones de dólares están nominados en moneda nacional, el 57% de lo que se debe, y los otros 19 millones de dólares en moneda extranjera, un 42%, excluyendo la deuda interestado. Es decir, esto es sin contar los pagadiós que se firmaron con el ANSES, con el Banco Provincia, con el Banco Nación, etcétera, etcétera. Entonces, esta deuda demuestra que a lo largo de los vencimientos la deuda alcanzará en el 2020 y 2023 a más de 200.000 millones de dólares. Es decir, se va aumentando la deuda pública, el gobierno de Mauricio Macri, en 200.000 millones de dólares. Y además haciéndonos socios del Fondo Monetario Internacional con el regalito ya conocido. Frente a esto, el hecho de que se vaya con el 40% es de tremenda magnitud. Y es el pensar entonces que justamente la falta de existencia de las internas de los partidos políticos, que le quita vida al partido político, el hecho del invento de las PASOs ha congelado la actividad y la gente no participa en política. Y no participa porque deduce, supone, que todo está armado y que los punteros se quedan prácticamente con el trabajo y el esfuerzo militante de cada uno de ellos. 700 partidos políticos tiene la Argentina y esta ley de que hoy cumple 10 años no resolvió el tema ni el problema. Menos mal que Perón no fundó un partido político, sino un movimiento.